Buenos días a todas y a todos. Este acto lo hemos convocado un grupo de mujeres que nos llamamos Tejiendo en Morado, que nos reunimos periódicamente desde hace 2 años para tejer y para hablar de feminismos y temas que a nosotras como mujeres nos empoderen. Hemos decidido reunirnos aquí ante Rosa Chacel, escritora vallisoletana y mujer republicana, para hacer un homenaje a todas las mujeres republicanas represaliadas en aquellos años. Entonces vamos a pasar a hacer unas lecturas, pequeñas lecturas, para no aburrir a nadie, empezando por leer un poco la biografía de Rosa Chacel y luego pues leeremos textos de mujeres republicanas represaliadas. Ahí va a empezar una colaboradora nuestra que es colaboradora y amiga, que es Susana Fu, que conoceréis, y voy a empezar su pequeña presentación. Bueno, Rosa Chacel, yo creo que todas y todos la conocemos. Esta abuela, nuestra abuela, nació en Valladolid en el año 1898, hace más de 100 años, y murió en 1994, alcanzó la edad de 96. Comenzó muy joven a frecuentar los círculos intelectuales de Madrid, porque aunque ella su primera etapa educativa la pasó en su casa, educada por su madre, debido a que tenía una buena mala salud, no podía ir al colegio, entonces su madre la enseñó hasta que cuando llegaron a Madrid ya la metieron al colegio y allí ella, como leeremos después, sufrió un shock, ¿no?, emocional y cultural. Ella en Madrid, pues eso, frecuentaba los círculos intelectuales como el Ateneo, donde presentó su primera conferencia que se llamó La mujer y sus posibilidades. Ella quiso ser escultora, estudió artes y bellas artes y finalmente acabó casada con el pintor Timoteo Pérez Rubio en el año 22. Luego publicó en el 1930 su primera novela, que se titula Estación de ida y vuelta, y durante la Guerra Civil se desempeñó como enfermera hasta que la pareja decidió abandonar España, se exiliaron. Estuvieron por Europa y al final acabaron en Sudamérica, vivieron en Brasil, Argentina, también en Estados Unidos y finalmente en los años 70 decidió regresar a España. En el 87 recibió el Premio Nacional de las Letras. Escaso reconocimiento a su carrera, pero algo es algo. Y ahora os voy a leer un pequeño fragmento de esta novela que cuenta la vida de una niña de 12 años, cómo ella percibe el rol de mujer, el rol de género femenino, ¿no? Y dice así: a los 8 años decidieron llevarme al colegio de las Carmelitas para que tuviese trato con otras niñas. Y allí fue donde mi secreto me resultó abrumador. Empecé a ver lo que eran las chicas. A propósito de mí, mi familia se expresaba siempre con el mismo misterio que cuando hablaban de mi padre, que debía ser una figura de la que más vale no hablar por el miedo reinante, ¿no? Como si supiesen lo que yo tenía dentro de mi cabeza y como si fuese algo tan tremendo que no se pudiese ni nombrar. Me mandaban allí como a curarme de algo, a que aprendiese a ser niña, decían. Pero cuando empecé a tratarlas, me produjeron horror y asco. Eran ellas las que estaban enfermas de su niñez. Unas parecía que no podían nada. Todo lo que intentaban les quedaba corto, como si no estuviesen enteramente despiertas, dormidas. Otras, al contrario, ya habían aprendido todo lo que tenían que aprender y las lecciones eran lo de menos. Aquel machacar ladrillos y repartirlos en porciones jugando a las comiditas. En el recreo yo las veía jugar a hacer comiditas y hubiera querido pisotearlas. Sin embargo, me portaba bien con ellas, jamás reñí con ninguna. Solo las miraba hasta salírseme los ojos, pero ellas no sabían por qué. Yo voy a leer un fragmento. Sí. Yo voy a leer un fragmento de La voz dormida de Dulce Chacón. No importa mucho que no reconozcamos a los personajes porque nos importa lo que nos cuenta de una valiente mujer. A Mateo no le gustaba que las mujeres estuvieran en el monte. Toleraba a Sole porque se marcharía pronto y porque Elvira le había contado que ella fue quien atendió a Hortensia en el parto.
y aceptaba a la chiquilla pelirroja porque había demostrado que era valiente, como su hermano, y porque había aprendido a manejar las armas como un hombre. Él mismo le había adiestrado, le enseñó a disparar con su naranjero y a distinguir el sonido de las armas. Podría manejar cualquiera, aunque ella prefería una pequeña pistola que llevaba en el cinto. Además tenía formación política, mucho más avanzada que la mayoría de los guerrilleros de la partida. En la cárcel había aprendido todo lo que sabía de política, y en la escuela de campaña daba clases a los hombres que no sabían leer ni escribir. Era lista, y a los 16 sabía más que muchos que mueren de viejos, y era fuerte. No había tardado ni un mes en curarse de la fiebre que le subía por las tardes, y casi se había curado también de la tos que trajo de Ventas. Respiraba en el aire del monte con ansia, y aunque parecía una mocosa, cargaba con el macuto y el fusil y no se quejaba nunca en las marchas. Ni siquiera tropezó una sola vez cuando debían caminar de espaldas en la nieve para despistar las huellas. Pero era mujer, aunque pareciera un muchacho, y las mujeres no deben andar como gatas salvajes por el monte. Mateo la aceptaba a Elvira porque era hermana del chaqueta negra, la aceptaba porque le hablaba de Tensi. Bueno, yo voy a contaros un poquito de lo que hizo en su momento Clara Campoamor, que es una mujer a la que creo que no se le ha reconocido nunca lo suficiente todo lo que luchó por los derechos de las mujeres en España. El 14 de abril de 1931 es proclamada la República. Comienza para este país el periodo más esperanzador, ilusionante y moderno de su historia, repleto de importantes avances sociales que colocaron a esta joven República Española a la vanguardia de las democracias. De mujeres hablamos, de mujeres republicanas, y nuestro homenaje es para Clara Campoamor, republicana, feminista y de izquierdas, luchadora infatigable para establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal, a menudo llamado voto femenino. Una persona, un voto. Algo tan natural hoy y que entonces sería tantas conciencias y tantas intenciones. Algo que costó años de dura lucha feminista en otros países y que Clara Campoamor ganó en una sesión parlamentaria el 1 de octubre de 1931. 161 votos a favor, 121 en contra. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no están cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. 80 años después, las mujeres republicanas de hoy, ante la misma pregunta que le formularon a Clara Campoamor, ¿monarquía o república?, respondemos como ella: república, siempre república, la forma de gobierno más conforme con la evolución natural de los pueblos.